Bienvenidos a la clase de los menores. Entramos a la lección número 11, perdón. Estamos hablando acerca del pueblo de Israel y estamos viendo cómo Dios ha protegido al pueblo de Israel. Hemos visto también acerca de cómo Dios realmente eh, envió a los espías. Habíamos visto nosotros la semana pasada cómo Dios había enviado a los espías, había realmente el informe negativo que dieron los, eh, los espías fue terrible, lo que ocurrió ahí, porque 10 de los espías dieron un mal informe al pueblo, dijeron de que sí, es verdad, la tierra es bonita, hay animales, hay plantas, hay pasto para las ovejas, podemos vivir bien, pero hay un gran pero, dijeron ellos. Tristemente, lo que vemos es que las ciudades son grandes, tristemente, allí hay gigantes, tienen carro de fuego, las ciudades son grandes y nosotros no vamos a poder contra ellos. Esto desanimó al pueblo, eran 12 personas, 12 príncipes que tenían nombres bíblicos, pero no tenían la fe en Dios. 10 de ellos fueron muy negativos, transmitieron tristeza, lloro, el pueblo se rebeló contra Dios, a Moisés y a Aarón lo quisieron apedrear, Dios tuvo que protegerlos, ellos desconfiaron del poder y el cuidado que Dios había tenido con ellos en el desierto, así que Dios los reprendió, iban a estar 40 años en el desierto, iban a estar, tenía que morir toda esa generación de personas que se rebelaron contra Dios. Les dijo Dios, sus hijos van a entrar por ustedes. Todos los que eran de 20 años para abajo, que ahora iban a tener 60 años, van a entrar, y todos sus nietos. Así que murieron los 10 espías y automáticamente pasaron 40 años. Pasaron 40 años hasta que murió el último de los desobedientes que se habían rebelado contra Dios, aquellos que no confiaran. Ahora Dios le dice al pueblo, ahora vamos a entrar a la tierra prometida. Ahora, para que vean la diferencia. Lo que pudieron haber hecho en 40 días, ellos tuvieron que esperar 40 años. Por supuesto que los dos únicos sobrevivientes que quedaron fue Josué y fue Caleb, que fueron los únicos, ahora tenían 80 años. Luego, ustedes ven esta botella que yo tengo aquí, esta botella tiene agua del río Jordán, porque yo estuve en Israel, les he contado muchísimas veces, y yo estuve en el desierto donde estuvieron ellos, el pueblo de Israel, el cruce, y es impactante, pero yo traje agua del río Jordán para que la gente pudiera, para mostrarle mis clases y entonces yo puedo decirle con mucha seguridad, estuve en el río Jordán, me bañé en el río Jordán, lavé mis pies en el río Jordán y fue una experiencia maravillosa porque el río Jordán tiene mucho. Bueno, llegó el momento cuando el pueblo de Israel ahora habían pasado 40 años, habían estado en el desierto, ellos habían tenido maná, habían tenido carne, habían tenido agua, Dios igual los había protegido, les enseñó en 40 años su ley, los sacrificios, y era un pueblo que ya ahora en 40 años había aprendido más acerca de Dios, a pesar que Dios lo tenía. Ahora, lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel era lo que se comentaba tanto en Egipto como en la tierra de Canaán, porque sabían los cananeos que los israelitas en cualquier momento iban a cruzar a conquistar la tierra. El problema fue que fueron 40 años, ¿no? Y entonces llegó el momento cuando Dios le dice al pueblo que levante sus carpas, también el santuario, ¿se acuerdan que hablamos del santuario? Que era una carpa gigantesca que tenía que armarse, a ellos también tenían que cruzar el Jordán. Ahora los sacerdotes iban a llevar el arca de la alianza, pero el arca de la alianza iba a ir al frente de ellos, como diciendo que Dios guiaba a su pueblo. Y entonces llegó el momento cuando tenían que cruzar y automáticamente llegaron al Jordán y los que primero tocaron el borde del agua, o sea, los que cruzaron la orilla, eran los sacerdotes y cuando ellos tocan
el agua del Jordán se desborda por dos orillas. Durante el tiempo de cosecha es un río que corre mucho el agua, y entonces el pueblo, ¿no es cierto?, toca, entonces el agua que venía de hacia arriba se detiene y las aguas que venían hacia abajo siguen corriendo y queda un espacio seco. Y entonces apenas llegaron, dice, los pies tocaron el agua, el agua del Jordán se desborda, ellos llegaron en la época de la cosecha. O sea, cuando, como te dije, ellos habían vivido en el desierto. Y cuando tú puedes ver la diferencia entre Jordán e Israel, tú ves que Israel tiene unos valles preciosos, una zona desértica también, ¿por qué no decirlo? Pero se ve la diferencia. Ahora el Señor iba delante de ellos con el arca del pacto, iba con una nube de columna de fuego para que el pueblo comenzara a avanzar. Como te digo, ese pueblo era joven, que algunos tenían 80 años, no eran tan mayores, y Dios los había conducido a través de una nube, ¿no es cierto? Durante el día les protegía del sol y durante la noche esa nube era caliente para no enfriarlos, que el pueblo no tuviera frío, y automáticamente alejaba también las serpientes, ¿no es cierto? Entonces por eso ellos estuvieron, ahora llegó el momento de cruzar y entonces Dios los seguía guiando. Ahora, el líder ya no fue Moisés, porque en uno de los arrebatos, en uno de los problemas de fe que tenía el pueblo, un día Dios le dice a Moisés, mira Moisés, tú tienes que entrar, el pueblo pide agua, habla con la roca y para que salga agua. O sea, Dios quería que ellos vieran el milagro, pero como Moisés ya estaba tan molesto y aparte quizás tantos milagros que había hecho de Dios, él confió más en su poder, golpeó la roca y salió agua. Pero Dios le dijo, yo no te dije que golpeara, yo te dije que tenías que hablar. Y automáticamente le dijo Dios, por esto tú no entras a la tierra prometida. Así que Moisés fue al monte Nebo y él miró todo y allí murió. Y ahora el liderazgo pasó, él y Aarón murieron, ¿no es cierto? Ahora a Josué, uno de los dos espías, es el que se encarga de dirigir hacia la tierra prometida, era el nuevo líder. Así que Josué tenía experiencia como guerrero, él había sido también un esclavo, tenía 80 años, se sentía fuerte y entonces Dios le dice que él tiene que entrar a la tierra prometida con el pueblo. Ahora, no era fácil, pero ya el pueblo había aprendido a confiar en Dios. O sea, el trabajo que uno hace para Dios a veces es difícil y más cuando trabajas con personas, con adolescentes, con niños. Eso es un trabajo porque cada persona piensa diferente, pero en general el pueblo había aprendido a confiar en Dios, había visto el cuidado de Dios. En esos 40 años los padres le mostraron los errores de desconfiar en Dios y ahora el pueblo estaba listo para entrar a la tierra prometida. Ahora, cualidades que Josué tenía que nosotros tenemos que imitar, ¿no? Como yo te dije, yo he visto el río Jordán, he visto el desierto, he visto la comparación entre un lugar desierto y un lugar, la tierra prometida. Entonces ahora había también gigantes, habían ciudades, pero Josué como líder primero tenía firmeza. Era bien firme en sus convicciones porque él había tenido una experiencia con Dios y él había confiado en Dios. En esos 40 años él también había aprendido acerca de Dios. Había aprendido más a confiar en Dios, pero el pueblo sabía que era difícil y él tenía que tener firmeza, era amable. ¿No? En muchas de las conversaciones y en las historias que habla en el libro de Josué, tú vas a encontrar que él fue amable, él nunca fue prepotente, tuvo cualidades. Sabía cómo ganarse la confianza y la obediencia de los hombres porque tenía experiencia. Su informe fue positivo. Recuérdate que él y Caleb dieron un informe positivo. Era decidido
y veloz, o sea que él tomaba una decisión, atacamos, entramos, no decía, no, que pobrecitos, que mira, que mañana, que son muy jóvenes, que son muy niños, no, él tomaba decisiones, confiaba plenamente en Dios, había aprendido eso de Moisés, eh, y él quería, realmente tenía mucha confianza en Dios, así que eran cualidades que el pueblo necesitaba. Así que el pueblo ahora tenía que entrar en orden, porque a Dios le encanta el orden. Primero iba el altar con los sacerdotes. Los sacerdotes iban a pisar el río Jordán y se abre, y luego iba a entrar el pueblo. Ahora, ¿qué indicaciones Dios le da a Josué para que el pueblo entienda? Primero le dice, esfuérzate y sé valiente. O sea, en otras palabras, es lo mismo que nosotros tenemos que tener. A Josué no se le prometió que las cosas iban a ser fáciles. Acuérdate que Canaán era una tierra que tenía habitantes, tenía ciudades, carros, pero él tenía que esforzarse en no solamente en ser el valiente, sino en ayudar al pueblo a que se esfuerce también y sean valientes. O sea, un líder, una persona cristiana, un adventista, tiene que animar a las personas a ser valientes y a enfrentarse a los desafíos. Él tenía que mostrar, ¿no es cierto?, fuerza y mostrar valentía hacia hacer un trabajo para Dios. Solo que te esfuerces y seas muy valiente para ser conforme a toda la ley. En otras palabras, durante los 40 años el pueblo de Israel había tenido la oportunidad de aprender los mandamientos. Los 10 mandamientos, el primero, no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios, acuérdate del sábado, honra a tu padre, no matarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no hablarás contra tu prójimo, no codiciarás. Por lo tanto, esos mandamientos él tenía que ser conforme a la ley de Dios. No te dice que no debería apartarse ni a la izquierda ni a la derecha. También Dios había dado otras leyes de salud. No te cases con amorreos, ni con mujeres de los otros pueblos, no adores dioses, no comas comidas impuras. Eran situaciones que el pueblo había aprendido. Y Dios quería que Josué y el pueblo nunca se apartaran de la ley de Dios, los 10 mandamientos, ni a la derecha ni a la izquierda, y para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Y Dios le vuelve a recalcar, mira que te mando, que te esfuerces y seas valientes. O sea que eso requería un esfuerzo, dirigir más de medio millón de personas que iban a entrar a la tierra prometida, no era fácil. No hay que temer, no tengas miedo, no desmayes. O sea que en un momento no pierdas tu confianza y tu seguridad en Dios. Ahora, ¿qué promesa Dios dio para Josué y para el pueblo? Yo estaré contigo, porque las promesas que Dios le estaba dando a Josué como líder eran las promesas que Dios le estaba dando al pueblo. Dios prometió que Él iba a estar con ellos, donde quieran que vayas. El éxito de Josué y del pueblo, como tenía que depender de la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra, y después de estas indicaciones precisas, Dios comenzó a dar instrucciones precisas de cómo avanzar. ¿Cierto? En otras palabras, el pueblo tenía que prepararse, tenía que darse un baño, tenía que hacer cambios en su vida. Ahora iba a entrar a la tierra prometida que le había sido dada a sus padres, desde el tiempo de Abraham inclusive. Ahora el pueblo entraba, iba a tomar posesión. Y esto no solamente era para ellos, porque mientras ellos tenían que ser fuertes y valientes, lo que estaban perdiendo, los que estaban teniendo miedo y desfallecían y se querían desmayar eran los pueblos que vivían en la tierra prometida. Así que, como líder, a veces nosotros tenemos que entrar a muchos lugares. Tu escuela, la iglesia, un nuevo lugar para predicar, una nueva actividad que tú tienes que para hacer para Dios, tú tienes que esforzarte y ser valiente. Tienes que obedecer la ley de Dios, no puedes ni quebrantar una ni la otra. Eso abarcaba no solamente los 10 mandamientos, no adorar ídolos, no casarse con mujeres que no pertenecían al pueblo, no asesinar, no robar, no, es infinidad de cosas que ellos tenían que hacer y sobre todo no tenían que temer ni desmayar, porque Dios había prometido que iba a estar con ellos. Si en ese momento un ejército venía contra los israelitas que estaban entrando, Dios podía
derrotarlos como lo había hecho con Egipto. Ahora el pueblo, por fin, después de 40 años, entraban con sus animales, con sus carpas, con el santuario, entraban con cosas que ellos ahora entraban en una tierra y lo que miraban era impactante. Cuando tú cruzas el desierto hacia la tierra prometida, hacia Israel, tú observas una situación diferente. Pero a pesar de esas diferencias, había dificultades que Dios iba a ayudarles a vencer, que eran los pueblos enemigos, a conquistar las ciudades, a destruir esa gente que habían tenido la oportunidad de aceptar a Dios desde el tiempo de Abraham y no lo hicieron. Así que Dios ahora, el pueblo de Dios entra con las mismas cualidades que tenía que tener Josué. Esforzado, valiente, tiene que ser muy fuerte, muy valiente, Dios se lo repite muchas veces, tiene que vivir una vida conforme a la ley de Dios. O sea, los 10 mandamientos no es para que te acuerdes una vez a la semana, debes tener un cuadro en tu casa para que tú leas todos los días los 10 mandamientos. Esforzarse, ser valiente, otra vez Dios se lo repite muchas veces y le dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Inclusive Dios le dice a Josué, en el libro de Josué dice que Dios le dice, mira, yo voy a hacer que el pueblo te respete como respetaron a Moisés. Y así es. Ahora el pueblo entró, ahora iban a haber cambios. Te digo los cambios que iban a haber. Los cambios, por ejemplo, fue que ya no iban a comer más maná, ellos iban a poder comer la comida porque entraron en la época de cosecha, todos los pueblos y las ciudades que vivían allí estaban ya a punto de cosechar el trigo, los dáctiles, las granadas, sí, uvas, ellos iban a comer ya ahora de esos alimentos. Entonces Dios lo hace entrar al pueblo cuando había abundancia. Ahora ya Dios dice ya no más maná y el pueblo por última vez come maná. Ahora el pueblo comenzó a comer, y entonces el pueblo comienza ahora a adorar a Dios en la tierra prometida. Dios establece un lugar para el santuario, pero vamos a ver la próxima semana qué sucede. Así que por ahora hemos estudiado lo que el pueblo entra. Al entrar a un nuevo lugar hay cambios. Entró a un lugar diferente, a un lugar donde había bendiciones, donde había comida, plantas, agua. Ya no era más el desierto. Ahora tú también cada día tú entras a lugares donde tú ves prosperidad, ves lujo, ves tecnología. Pero tú puedes entrar a todos esos lugares, pero Dios quiere que tú te esfuerces, seas valiente, guardes los mandamientos de Dios, no temas, no desmayes, ser un hijo de Dios, porque en todo lugar donde tú vayas, Dios promete estar contigo. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos considerar y entender que el pueblo de Dios, nosotros cada día tenemos que entrar y conquistar lugares nuevos para que la gente escuche de Dios y nosotros lo podemos hacer. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Al lugar donde tú entras, donde tú conquistes con tu presencia, que recuerdes que eres un embajador de Dios y tú un embajador de Jesús, tú puedes ayudar a que esas personas enseñarle de Dios, aprendan de Dios, porque el pueblo que estaba en la tierra prometida rechazó a Dios. Hubieron tiempo desde la época de Abraham, Jacob, la época de Isaac, pero ellos, a pesar de todo, no aceptaron a Dios y venía un castigo sobre ellos. Y lo vamos a ver la próxima semana más adelante. Que Dios nos ayude y recuerda siempre mantenerte fiel a Dios, ser valiente, no temer y sobre todo guardar siempre los mandamientos que Dios nos ha dado. Nos vemos la próxima semana en la próxima lección.